Buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar con las clases de Historia Universal. Hoy vamos a trabajar el tema conocido como la Guerra de Afganistán. Así como la semana pasada trabajamos la Guerra de Vietnam y decimos que esta es la vergüenza más grande de Estados Unidos, pues ahora vamos a hablar de la vergüenza más grande de la Unión Soviética, ¿ya? A esta guerra también se le conoce con el nombre del Vietnam soviético. Y estamos hablando aproximadamente de los años 1979 hasta el año 1989. Si nosotros mencionamos de repente el contexto en el que se va a desarrollar la guerra de Afganistán, ¿no? Vamos a decir que este es un país que venía arrastrando con costumbres muy marcadas, como por ejemplo la utilización del purda, del burka, que sometían a la mujer y que en este contexto de la guerra se van a eliminar en gran parte, ¿no? Tú sabes que en aquellos años una mujer no podía ser vista por ningún hombre a no ser que sea su esposo o su hijo. Las mujeres solían vestirse cubiertas totalmente de cabeza hasta los pies, ¿no? Y en el caso de una mujer quedara embarazada, por ejemplo, ¿no? Tendrían que dar a luz mediante las parteras, ¿no? Era un caso muy extremo que un esposo permitiera que pudiera ir a los hospitales, y estos hospitales eran cuartos cerrados con unas ventanas hacia lo alto donde solamente el esposo podía ir a verla, ¿no? Y nadie más. Entonces, y eso sí es que, digamos, permitía, ¿no? No tenía un chequeo, ¿no? Por eso es que hablamos de repente de mucha mortandad infantil. La situación de la mujer era muy complicada y muy crítica, ¿no? Tú sabes que todavía ahí se manejaban los matrimonios arreglados. Por el sistema feudal las obligaban a casarse, ¿no? Todo esto iba ligado y esta era la situación en la que vivían las mujeres. Pero bueno, volviendo aquí a la guerra de Afganistán, vamos a decir que este es un enfrentamiento entre la República Democrática de Afganistán, quien va a tener el apoyo de la Unión Soviética, y los insurgentes muyahidines, ¿no? Que van a tener el apoyo de Estados Unidos. En la actualidad, los muyahidines son considerados un grupo de terroristas muy arraigados, sanguinarios, ¿no? Ahora, si habláramos del antecedente, yo te he suscitado aquí los inmediatos, ¿no? Del año 1933, pero vamos a hablar un poquito del año 1919. Estábamos terminando la Primera Guerra Mundial, ya Rusia se había retirado, recuerda que se había convertido en Unión Soviética, y será Rusia el primer país que reconozca la independencia de Afganistán. Esto, ¿no? A los británicos no les va a gustar para nada. Incluso van a dar el llamado ultimátum de Curzon, donde exigen que la Unión Soviética rompa con Afganistán. Ahora, ¿por qué esto? Porque evidentemente, ¿no? La Unión Soviética estaba tratando de buscar aliados y países que puedan inclinarse a su régimen. Recordemos que ellos habían establecido que el gobierno lo llevaban las soviets, ¿no? Entonces, esto para los capitalistas era pues un escándalo y no iban a permitir que empezaran a ampliarse. Sin embargo, no pudieron evitarlo, ¿no? Y ya para el año 1933 va a morir Mohammad Nadir Shah y va a asumir el poder Mohammad Zahir Shah, quien va a lograr la independencia de Afganistán. Este personaje murió en el año 2007, ¿ya? En el año 2002 fue considerado y es considerado el padre de la patria afgana, recién en el año 2002. Él logró la independencia en el año 1933. Este personaje, muchachos, va a considerar un periodo, digamos que de estabilidad económica, política en Afganistán, pero va a cometer un error. Va a confiar en su primo, ¿no? Mohamed Daoud, a quien le va a encargar o va a dejar todo en sus manos, lo va a nombrar como si fuera primer ministro. Y Mohamed Daoud lo que quiere es apoderarse del poder en su totalidad, así que empieza a aislarlo, ¿no? Y empieza a tener relaciones comerciales con la Unión Soviética. Es más, le permite a la Unión Soviética que pudiera entrar y salir de Afganistán con mercancías libremente sin pagar, digamos, altos impuestos. Cuando Mohammad Zahir Shah se da cuenta de esto, lo que hace es destituir a Daoud, lo saca del poder. Y esto va a provocar pues una inestabilidad, un periodo, digamos, complicado. Pero en el año 1964 él va a crear la primera constitución para Afganistán. Y va a ser un periodo muy bueno, pues, ¿no? Un periodo, digamos, que va a servir
va a servir para que el pueblo se sienta, digamos que, respaldado, ¿no? Ahora, ante esta situación, Mohamed Daoud no se va a quedar con los brazos cruzados y le va a dar un golpe de Estado para el año 1973, ¿ya? Y es más, proclama la República. Él había tenido contacto con la Unión Soviética, sin embargo aquí rompe con todo, ¿no? Mohamed Daoud va a, en vez de lograr que Afganistán avance, va a generar un retraso, un periodo de analfabetización, ¿no? Los niños se van a encargar de trabajar en el campo, las mujeres digamos de la clase baja, los campesinas, ¿no? Eran entregadas a sus señores feudales como si fueran objetos para que ellos tuvieran posesión de ellas, ¿no? Se va a dar mucha mortandad infantil porque las mujeres eran obligadas a vestir el burka y el purda. El burka es lo que cubre pues todo su rostro, ¿no? Y solamente permite que se le vean los ojos. Una mujer latina, por ejemplo, en Afganistán en aquellos años hubiera muerto apedrada, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, que el periodo de Mohamed Daoud va a significar pues un caos. La Unión Soviética va a intentar sacar a Mohamed Daoud. Evidentemente no le conviene, ¿no?, que porque él se ha aislado de todo y ha cerrado, ¿no?, él se ha apoderado del poder. Así que vamos a decir que en el año 1978, ¿ya?, va a iniciarse, o digamos se va a encontrar el inicio de la guerra, que en realidad se desata en el 79, pero vamos a mencionarlo aquí porque aquí se va a dar la llamada Revolución de Saur. El ejército ya va a hacerse firme para sacar a Mohamed Daoud porque era un mal elemento y la Unión Soviética va a respaldar. Se dice que incluso el KGB va a intervenir aquí. Sin embargo, va a ser puestos en prisión Taraki, entre varios de los miembros, ¿no? Y yo te pido que recuerdes este nombre porque va a ser uno de los personajes importantes del periodo de la guerra. Aquí vamos a ver que Amin, por disposición del ejército, también va a intervenir. Ahora, el detalle es que ya la Unión Soviética, digamos que tenía la situación manejada. Mediante esta revolución de Saur se le va a dar muerte a Mohamed Daoud, ¿ya? Van a realizar bombardeos y él va a morir. Y entonces se dice que la Unión Soviética va a favorecer, ¿no?, y va a darse un gobierno títere dentro de Afganistán, el gobierno de Mohamed Taraki. Sin embargo, Taraki es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido Afganistán en este contexto de la guerra. Lo primero que él va a hacer al tomar el poder va a ser convertir a Afganistán en un estado socialista, es decir, favores para la clase agraria, para los campesinos, para los agricultores. Va a eliminar el derecho de la usura, porque muchos aquellos habían prestado dinero a cambio de repente de apoderarse de las tierras, títulos de propiedad, ¿no? Apoderarse de las niñas, las mujeres, obligar a las mujeres a someterse. Y él va a eliminar esto. Es más, él va a pagar todos los préstamos que se han realizado, ¿no?, en este contexto por estos usureros, ¿no?, eliminando entonces la usura. Va a generar la igualdad de derechos. Y esto qué gran importante, ¿no?, entre un hombre y una mujer, porque en aquella época, como yo te menciono, ¿no?, la mujer era sometida, tenía que estar subyugada al varón. Ahora él va a determinar que hombre y mujer tienen los mismos derechos. Es más, va a permitir que algunas mujeres que no quieran estar al lado de esos esposos o de esos matrimonios que han sido, digamos, arreglados y han sido mujeres obligadas a casarse, pues les va a permitir el divorcio, la separación, ¿no? Va a generar una campaña de alfabetización. Niños, mujeres, ya que de repente estaban dedicadas a la agricultura, al campo, pues ahora van a poder tener derecho a una educación. Y va a permitir la eliminación del purda, ¿no? Esta túnica que cubría totalmente el cuerpo de las mujeres, ¿no?, hasta la punta del pie, porque no podías, antes de esto no podías mostrar ni siquiera la uña, porque esto era considerado como que tú estabas insinuándote pues a un varón. Y esto, digamos, significaba que deberías morir por ser impura, ¿no?, por estar ofreciéndote. Entonces, Mohamed Taraki va a permitir todos estos cambios, y estos cambios van a ser muy buenos. Y va a firmar el Tratado de Amistad y Buena Vecindad y Cooperación con el presidente de la Unión Soviética de aquel entonces, Brezhnev. Esto va a, digamos, a darse cuenta los capitalistas de Estados Unidos que la Unión Soviética estaba manejando todo desde afuera, ¿no? Que si bien es cierto los cambios para Afganistán fueron muy buenos, la Unión Soviética iba a sacar de aquí muy buena ventaja. Uno de los principales productos que se comercializaba en aquel entonces era el grano,
los granos. Entonces, estos, digamos, habían sido parte del Golfo Pérsico, ¿no? De la conversación del Golfo Pérsico, y el Golfo Pérsico había estado antes bajo el yugo de los norteamericanos. Entonces Estados Unidos no podía permitir esto. Ahora, la Unión Soviética, al firmar este tratado, se compromete a ayudar, a enviar armamentos, tropas, ¿no? A darle su apoyo al 100%. El detalle es que poco a poco, ¿no? Taraki va a empezar a ser manipulado. Y esto va a hacer que estos insurgentes muyahidines se levanten en contra, ¿no? Del gobierno de Taraki, liderados por Amin, ¿no? Que era jefe del gobierno. Y él entonces va a deponer a Taraki, va a sacarlo del poder y se va a generar una guerra civil, el enfrentamiento por el poder entre ellos dos. Amin va a tener el apoyo de Estados Unidos, Taraki tenía el apoyo de la Unión Soviética. La pregunta es aquí, si era una guerra civil interna, ¿por qué tenían que participar las dos potencias? Recuerda que estas dos potencias no tienen colonias y están buscando aliados. Entonces, es importante que, digamos, a más aliados, y sobre todo si son territorios que se encuentran dentro de zonas petroleras, pues va a favorecerlos en su economía, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí, ¿no?, que Amin depone a Taraki, lo saca del poder. Ahora, la Unión Soviética no podía permitir esto. Y al no querer permitir esto, digámoslo así, va a buscar, ¿no?, enviar a Kabul, que es la capital de Afganistán, va a buscar, pues, enviar, ¿no?, va a enviar, mejor dicho, ¿no?, 1.800 tanques de guerra, ya a dar con todo, ¿no?, fuego, 80.000 soldados, 2.000 vehículos de combate. Ahora, todo esto de aquí va a ser con la opción de querer apoderarse y recuperar el poder nuevamente en Afganistán. Entonces, ¿ya? Van a desarrollar la operación Tormenta 333. Aquí van a realizar todo un servicio y una inversión total para sacar a Amin del poder. Recuerda que Amin es apoyado, ¿no?, por Estados Unidos y los insurgentes, que eran los rebeldes, los que no estaban de acuerdo ni a favor de estar sometidos, pues, por el yugo soviético, supuestamente, ¿no? Entonces, en esta operación Tormenta 333, Amin va a ser depuesto y ejecutado. Se van a lanzar bombas, ¿no?, y Amin va a ser asesinado. Ahora, con esto se supone que la Unión Soviética recuperaba el poder, pero entre una y otra cosa, esto iba generando, pues, muerte, desastre, desgracia, inestabilidad en un país que era inocente y que lo único que estaba buscando era su independencia. En realidad, establecer un régimen independiente al que pudieran tener las potencias. Recordemos que al iniciar la Guerra Fría, hay países capitalistas, hay países socialistas, pero también hay un grupo de países llamados los no alineados. Y estos países eran aquellos, ¿no?, que no estaban ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Sin embargo, aquí van a romper su neutralidad y van a buscar, digamos que, intervenir a favor de Afganistán, ¿no?, en contra de la Unión Soviética. Ya para aquel entonces, en el poder de Estados Unidos había entrado Jimmy Carter. Y aquí ya se dice que esta va a ser la operación de mayor inversión económica que va a realizar Estados Unidos y la llamada CIA, ¿ya? Aquí ellos van a firmar la autorización de guerrillas para tomar el poder. Aquí es donde ellos empiezan a bloquear todas las rutas que había en el Golfo Pérsico con dirección a la Unión Soviética, donde llevaban los granos que, digamos, eran entregados a la Unión Soviética por parte de Afganistán, y las barricadas de petróleo. Estados Unidos se hace fuerte y se dice que si en un comienzo invertía 20 o 30 millones de dólares, terminó invirtiendo 600.000 millones de dólares para esta operación llamada la Operación Ciclón, ¿ya?, con la supuestamente misión de ayudar a Afganistán. Ya cuando entra en el poder Reagan, él va a enviar refuerzos a Pakistán e Irán para, de esa manera, digamos, buscar estabilizar. Sin embargo, se menciona que ya para el año 1989 ya había entrado Bush al poder, ¿no?, cuando la Unión Soviética
ante la presión y la opinión pública, va a tener que retirarse. Ya Estados Unidos no tendría por qué estar ahí invirtiendo, ¿no? Ni presionando. Así que cuando ellos se retiran también, ¿no? Y digamos, quitan la ayuda militar que había en Afganistán, a Bush se le pregunta y se le permite que él diera su punto de vista sobre la intervención de Pakistán. Él prefiere mantenerse al margen. Y por eso es que Pakistán va a ser acusado, ¿no? De haber, digamos, sido un miembro militar muy potente dentro de Afganistán, permitiendo digamos que la presencia de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, mientras tanto, ante la presión, la ONU se va a hacer presente, ¿no? Tú sabes que la ONU es manejada también por Estados Unidos y se va a hacer presente y va a obligar a la Unión Soviética a retirarse de Afganistán, pero no va a ser algo similar como Vietnam, ¿no? Que se le obligó a Estados Unidos a retirarse y se retiraron y pidieron disculpas públicas y ahí quedó el asunto. No, aquí el asunto va a ser peor, porque no solamente le van a obligar a retirar sus tropas, sino que lo van a obligar, ¿no?, a desarmar su alianza militar, su bloque militar que ellos tenían, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de los inicios de la Guerra Fría, hablábamos de los planes económicos, ¿no?, y los planes militares. Y en el caso de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, ¿no?, se crea para desmembrar o traerse abajo la OTAN. Entonces vamos a decir que la ONU va a dar la orden de que no solamente se retiren de la guerra, del territorio, perdón, sino también que se desarme, se desmiembre, ¿no?, este Pacto de Varsovia. Entonces, en el año 1989, que va a ser uno de los peores años para la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que va a ser el último presidente de la URSS, y nosotros vamos a ver esto con más detalle la siguiente semana, va a ordenar el retiro de las tropas de Afganistán. Él es quien va a tener que dar la cara, pedir disculpas y retirar las tropas de Afganistán. Y va a ser una, digamos, derrota vergonzosa a nivel mundial, ¿no? Comparado, por eso, con lo mismo que ocurrió en Vietnam, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Ahora, ¿qué cosa es lo que yo no me tengo que olvidar de este conflicto? Primero, ¿ya?, que Estados Unidos está apoyando a los, digamos que rebeldes de Afganistán. Ya, los rebeldes de Afganistán. Que la Unión Soviética está apoyando a la República Democrática de Afganistán. Vamos a encontrar gobiernos importantes como va a ser el de Brezhnev, ¿no?, que es quien va a protagonizar todo el periodo de la guerra, y Gorbachev, que es quien va a ordenar el retiro de las tropas en la guerra. Vamos a ver, no te olvides, que Mohammad Zahir es considerado el padre de la patria afgana desde el año 2002. Él es quien va a lograr la independencia. ¿Quién lo saca del poder a él? Daoud. A Daoud lo asesina, ¿no?, mediante la revolución de Saúl. Se dice que va a ser intervenciones de la Unión Soviética. Gobierno de Taraki, uno de los mejores que va a pasar a Afganistán, ¿no?, porque van a lograr eliminar el purda, la igualdad de derechos y la eliminación de la usura. Periodo de inestabilidad entre Amin y Taraki, y esto va a terminar con la operación Tormenta 333 Ciclón, donde va a intervenir Estados Unidos, ¿no?, enviando militares, tropas y la inversión económica. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí nosotros hemos trabajado en la guerra de Afganistán. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.